Hola, bienvenidos a una nueva lección del curso de infografía periodística del Explicar al narrar. Esta lección se llama El infografista hace infografías. Y esta aparente obviedad no lo debe ser tanto cuando mi experiencia es que después de dar clases en la universidad o de dar alguna ponencia explicando más o menos lo que he venido explicando en estas anteriores lecciones, pues es bastante habitual que se me haga la pregunta de pero exactamente el infografista, ¿qué hace? Es decir, hace la investigación, se documenta, hace las ilustraciones si es que las tiene la infografía, gestiona los datos, en definitiva, parece que no queda muy claro qué hace. Y es lo que voy a intentar explicaros en esta lección. El infografista lo que hace es, como dice el propio título, hace las infografías, es decir, lo hace todo. O cuando menos, no tiene que realizarlo materialmente un infografista. En verdad, habitualmente son varios los profesionales que trabajan en el mismo trabajo, pero uno tiene que tener en la cabeza lo que he contado al principio, es decir, esa indivisibilidad de palabra e imagen no puede estar dividida en la realidad. No puede ser que haya un profesional que tiene en su mente las palabras, pero no las imágenes que van a complementar esas palabras, y otro que tenga las imágenes a medio explicar en su cabeza, porque le faltan las palabras. Es decir, alguien debe tener en su mente esa explicación completa mediante imágenes y palabras. Cuando digo que el infografista lo hace todo, me refiero esencialmente a eso. Vamos a ver paso a paso los puntos que es lo que hace el infografista. En primer lugar, yo creo que un infografista, como cualquier otro profesional que trabaje en un medio de comunicación, ya sea un cámara, un fotoperiodista, es igual la herramienta que utilice, debe pensar como un periodista, es decir, es periodista. Esto quiere decir mantenerse informado, mantenerse atento de la agenda periodística y, por lo tanto, poder proponer temas de los cuales, en este caso, realizan infografías. Y, en consecuencia, documentarse, hacer una investigación. Pero es cierto que es muy habitual que se nos pidan, que se nos encarguen las infografías. En ese caso, es probable que tengamos que ampliar la información más allá de lo que se nos trae, o probablemente no, pero lo que seguro que hay que hacer es analizarla y editarla, seleccionar qué información es susceptible de ser presentada mediante imágenes y cuál no. Luego hay que generar el gráfico, es decir, crear una arquitectura gráfica, distribuir la información de manera que se entienda de la forma más sencilla posible, hacer una propuesta, por supuesto, de contenido y forma a la sección que lo haya encargado o a la sección en la que se vaya a publicar o a la que se vaya a retransmitir, desarrollar gráficamente la infografía. Esto ya es directamente hacer el gráfico, y aquí sí que sería realizar las ilustraciones, si las tiene, las fotografías, seleccionarlas o hacerlas incluso, si es que las incluye, y realizar las gráficas, ¿no? Hacerlas o encargarlas a un tercer profesional sabiendo exactamente lo que queremos contar, y por lo tanto le vamos a pedir hacer un encargo exactamente de determinada manera, muy preciso. Y por último, redactar los textos. El departamento de infografía puede proponer infografías a la redacción, o la redacción, las distintas secciones que la forman, pueden encargar infografías al departamento. Suelen ser bastante distintas. El tipo de infografía que se nos encarga suelen ser de sucesos de actualidad inmediata, de sucesos que ocurren en el transcurso de un día, de una jornada, y que el departamento de infografía no puede seguir, no puede atender así. Se produce un terremoto en la otra punta del planeta, si se hunde la bolsa de Nueva York o la de Tokio, o si un jugador de fútbol relevante sufre una lesión importante. Y este es el tipo de gráfico que se nos suele pedir. Suelen ser gráficos bastante sencillos, sin demasiada información, y que para realizarlos solemos utilizar el manual de estilo. Manual de estilo que en todas las secciones que yo he dirigido el medio disponía. Creo que es muy importante disponer de este manual porque, más allá de darle un sello de identidad
al medio que los publica o que lo transmite, facilita en gran medida el trabajo, no teniendo que estar tomando decisiones como la tipografía que se usa, el cuerpo tipográfico, la paleta de colores, si llevan determinado tipo de ilustraciones o no. Todo eso se puede haber decidido una sola vez, cuando se piensa en manual de estilo, haberlo reflexionado seriamente y luego ya implementarlo. Eso nos facilita mucho trabajo y por lo tanto ganamos muchísimo tiempo que utilizamos para realizar infografías de una mayor complejidad informativa. Este sería el manual de estilo que deberíamos haber aplicado en este caso que os voy a mostrar, que son una serie de gráficas, de barras en este caso, que comparan datos de las principales estrellas del Barcelona y del Real Madrid frente a un clásico. En principio las barras siempre tenían forma de paralelepípedo, pero aquí hemos utilizado triángulos y las hemos dispuesto de tal manera que nos forman estrellas que comparan los datos de las estrellas, valga la redundancia, de los principales jugadores de estos equipos. Esta otra infografía que estáis viendo evidentemente es muy diferente, es una infografía de 2 páginas repleta de información sobre la ceremonia inaugural del primer presidente afroamericano de Estados Unidos, Barack Obama. Este podía ser una infografía que propusiera el departamento a la sección internacional o que la sección internacional nos pidiera al departamento. La verdad, no recuerdo cómo fue y es indiferente porque era evidente que tendríamos que hacer una buena cobertura frente a esta realidad informativa. Una realidad informativa que además sabíamos que iba a suceder y sabíamos el día que iba a suceder, con lo cual podíamos ponernos a trabajar con suficiente tiempo para realizar un trabajo de calidad. El trabajo se le encargó a 2 profesionales que vivían en Washington, 2 colegas con los que yo había trabajado anteriormente, que son grandes profesionales. A su vez ellos 2 contrataron una documentalista que realizó toda la investigación. Una documentalista especializada en infografías, porque no es lo mismo buscar información para realizar una infografía que para escribir un texto. Para realizar una infografía, esencialmente hay que buscar información visual. Para que tengáis una idea de la cantidad de información que se necesita para hacer una infografía de estas características, que muchas veces es mucha más de la que finalmente incluimos en el gráfico. Como anécdota, os cuento que la persona que realizó esta investigación recibió una noche la visita de unos agentes del FBI interesados en saber por qué estaba preguntando y investigando tanto sobre la ceremonia inaugural de Barack Obama. Y le aconsejaron que no siguiera investigando. Afortunadamente, prácticamente toda la investigación estaba realizada y hicimos el trabajo con la información que ya había recogido, ¿no? La infografía nos muestra el lugar del Capitolio en el que se instala el escenario en el que se realiza el juramento, cómo estará Barack Obama y su familia alrededor de él, cómo estarán dispuestos. Nos muestra también la Biblia de Abraham Lincoln sobre la que jurará el cargo y por supuesto el recorrido de la limusina o las limusinas, mejor dicho, porque hay varios clones que se van alternando. El espesor de los cristales son casi 12 centímetros, ahí están mostrados a tamaño real. Y me gustaría que prestarais atención a este detalle, esta pequeña fotografía del Capitolio que nos marca el lugar exacto desde donde está hecha la fotografía y que nos muestra cómo se verá el Capitolio, que prácticamente no se ve nada. Y para hacer esa fotografía, pues el infografista se trasladó a ese lugar y realizó esa instantánea, intentando trasladarle al lector cómo se ve o cómo verán los asistentes la ceremonia inaugural de Barack Obama. Vamos a ver paso a paso con imágenes y sobre un caso concreto todo el trabajo que realiza un infografista. Se trata, en este caso, de una infografía de 2 páginas también sobre la ópera Fidelio que se iba a realizar en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. La sección de Cultura nos manifestó su deseo, su interés en crear esta infografía para su cobertura informativa y a partir de ahí todo el trabajo ya recaía sobre nosotros. Nosotros nos pusimos en contacto con el teatro, con la compañía que producía o que trasladaba esta ópera que estaba teniendo mucho éxito en Broadway, en Nueva York, y
concertamos una cita para recoger toda la información. Lo que estáis viendo son planos del Gran Teatro del Liceo, también teníamos planos sobre los medios de transporte, de los escenarios, en fin, hay muchísima información. Primer paso es documentarse, recoger la documentación. Inmediatamente después, como podéis ver, mediante pequeños bocetos se selecciona qué información es la que nos conviene para lo que estamos narrando y sobre todo qué información es susceptible de ser presentada mediante imágenes. Hacemos perspectivas, en este caso del escenario, de cómo se vería, desde qué ángulo. A continuación, con toda la información ya seleccionada, la disponemos para darle un orden de lectura, ¿no? Y definir también unas dimensiones, en este caso son 2 páginas del diario. La ilustración central, la principal ilustración de este gráfico, la encargamos a un colaborador externo, pero siempre bajo la atenta supervisión del infografista que realizaba esta doble página, que es el que sabe la información que quiere explicar y, por tanto, el punto de vista, el corte que tiene que tener el teatro, todo lo que se tiene que ver para poder explicar con detalle la información. Paralelamente trabajamos en el diseño ya de aspectos menores. Queríamos incluir a todas las personas que hayan participado en esta producción a partir de pequeños iconos humanos. Podéis ver una propuesta en vertical, una horizontal. Lo que queríamos era generar la palabra Fidelio, que le da nombre a la obra, con las figuritas de todas estas personas, de todos estos profesionales. Y aquí ya podéis ver la infografía terminada y puesta en página. Un ejemplo claro de cómo creo que debe trabajar un departamento de infografía dentro de un medio de comunicación lo encontramos en este trabajo sobre la celebración del Año Nuevo Chino. Es cierto que la comunidad china ha crecido mucho en España y en Barcelona en concreto, pero perfectamente podíamos no haber incluido esta noticia en el diario. El motivo de por qué hicimos este reportaje lo encontramos en que la sección de infografía solíamos ir a comer a un restaurante chino que se encuentra cerca de la redacción de La Vanguardia. Y así fue como descubrimos que estábamos en unas fechas próximas a la celebración del Año Nuevo. De hecho, en el propio restaurante estaban planeando una fiesta en la calle con dragones, con farolillos, con todo lo que supone esta festividad, ¿no? Al regresar al diario después de comer teníamos toda la información que veis en el gráfico. Propusimos a la sección correspondiente hacer este reportaje y ellos se pusieron a producir un texto y el gráfico está hecho pues con la información que os decía, recogimos durante el almuerzo y con el trabajo de 3 profesionales de la sección en el transcurso de una tarde. Bueno, hasta ahora hemos visto ejemplos de coberturas informativas que podíamos prever con tiempo, pero muchas veces las noticias se producen en el día y hay que cubrirlas de forma inmediata. Un ejemplo de esto es el terremoto que se produjo en el norte de Italia el año 2016 y causó multitud de muertos. Cuando algo así sucede, por supuesto, nos podemos a trabajar de forma inmediata, como siempre, documentándonos, analizando qué información será la mejor para presentar en el gráfico y, por supuesto, realizando el gráfico. Conviene en estas situaciones que una persona del departamento donde se va a publicar la infografía canalice la relación con el departamento de infografía, ya sea actualizando la información, ampliándola si aparecen de nueva o chequeando que la información que nosotros estamos incluyendo corresponda con lo que ellos están escribiendo. Como vemos, es un gran gráfico de grandes dimensiones, lleva mucho trabajo, pero quizás parece más complejo de realizar de lo que en realidad es. Una vez realizada la arquitectura de este gráfico, se distribuyen entre distintas personas, entre distintos profesionales, en este caso son 3, y en el margen izquierdo y en el derecho
contienen información que es atemporal. Uno se encargó de hacer estos mapas del margen izquierdo, donde podemos ver las placas tectónicas del planeta, todos los terremotos que se localizaron en el sur de Europa de una magnitud mayor a 6 grados, y ya concretamente en Italia, la falla que cruza de norte a sur y donde se han producido todos esos terremotos, ya digo, anteriores a la actualidad, desde 1900, ¿no? En el margen contrario, en la derecha, hay un gráfico casi de corte enciclopédico que nos habla de la falla, la propagación de las ondas y el efecto local que tiene un movimiento sísmico. Y es la parte del medio la que incluye toda esta información de actualidad inmediata, ¿no? Hemos puesto sobre una cartografía una segunda capa que nos ubica mediante círculos rojos de mayor o menor dimensión según sea el movimiento sísmico que ahí se produjo. Los ubica sobre el mapa y con unas líneas verticales nos indica la profundidad del epicentro. Y así nos queda claro que las localidades donde se produjeron mayor número de muertos, el movimiento sísmico se había producido en una menor profundidad. Un ejemplo claro de cómo maneja la información, cómo trabaja un departamento de infografía, lo tenemos en este gráfico modesto de mediana dimensión, en la que solo sabíamos que 71 personas, 59 hombres, 8 mujeres y 4 niños habían fallecido asfixiados en el interior de un camión frigorífico cuando los transportaba de Hungría a Austria intentando entrar de forma ilegal. Eran inmigrantes. Toda la información que teníamos era esta cifra y unas fotografías del camión, lo cual nos permitía acceder a la ficha técnica del vehículo y podíamos hacer el cálculo de qué cantidad de aire disponían esas personas, de qué cantidad de tiempo de vida disponían esas personas. En el gráfico podemos ver que las personas ocupan 5 metros cúbicos, por lo tanto les quedaban 26 metros cúbicos de aire y que cada una tenía 3 horas y 40 minutos de aire para poder respirar. De acuerdo con el servicio de neumonología del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, también pudimos hacer este gráfico que veis a la derecha, que nos explica la composición del aire, cuando inspiramos y cuando expiramos, que es finalmente la causa por la que se termina el aire en un vehículo estanco, como en este caso, y la causa, por lo tanto, de que fallecieran estas personas. Bueno, finalmente, para terminar esta lección, os muestro un ejemplo que deja clara la total autonomía que puede llegar a tener un departamento de infografía. Se trata de una serie de gráficas, de crónicas visuales de distintos conciertos celebrados en la ciudad. Ya la propuesta es del departamento de infografía y la realización. La realización es de un infografista, un único infografista que se desplazaba a los conciertos pues con su bloc de notas, una grabadora de audio, una grabadora de vídeo, una cámara de fotos, para poder recoger, anotar pues lo que se ve en el gráfico, que es el color predominante en el escenario a partir de las luces, el cambio de escenografías, los momentos en los que se producen un mayor júbilo por parte de los espectadores con los círculos rojos, un mayor número de aplausos, de flashes también, o el cambio de indumentaria del artista que está actuando. Bueno, pues hasta aquí esta lección donde os he explicado el trabajo que hace un infografista, cómo produce las infografías, cómo se documenta, cómo analiza la información y cómo realiza los gráficos. En la próxima lección os hablaré de las sinergias de trabajo, del vínculo entre el departamento de infografía y las otras áreas que forman una redacción.